en el caso, Nelson, de la sanción que le pone Estados Unidos al expresidente de Ecuador, Rafael Correa, ¿qué informaciones o detalles tenemos sobre eso? Wow, mira, bueno, saludo a nuestra audiencia. Lo que pasa es lo siguiente, Iván, cuando él abandona y se va exiliado o autoexiliado a Bélgica, el país donde tiene la nacionalidad su esposa, el presidente Correa dejó el país en una profunda recesión. Entonces recuerda que cuando él se va, Lenin, que es el que toma de alguna manera, que era del mismo partido de él, se da cuenta de cuánto daño había hecho Rafael Correa en su país. Si yo te dijera, por ejemplo, que lo que se supo es que durante todo su gobierno, tanto él como Jorge Glass, que fue el vicepresidente que le acompañó durante su gobierno, endeudaron al país en un 45% del PIB. No hubo crecimiento de parte de la economía durante los gobiernos de Rafael Correa, y eso fue profundizando lamentablemente el tema del déficit fiscal, oportunidades de empleo. Recuerda además que Ecuador había tomado en algún momento el tema de la dolarización. Por lo tanto, la inflación es más lenta, es cierto, en Ecuador, pero la velocidad con la cual te aumentan el sueldo y tú tienes que abordar cualquier incremento en los precios de la comida, que fue lo que explotó en las manos de Lenin en el caso de Ecuador, fue lo que causó estallidos sociales. También hubo reclamos en algún momento de la policía hacia el gobierno de Rafael Correa, y él en un acto de populismo fue a la estación de policía, recuerden ese suceso, y él como, aquí estoy yo, mátame, que yo estoy aquí, haciendo, como se llama en República Dominicana, una especie de bulto. Y también decir que Rafael Correa es parte de la agenda de la ideología del socialismo de Hugo Chávez, que también apadrinó a Evo Morales, a Cristina Kirchner y a Lula en Brasil. Sin embargo, Nelson, algunos analistas, entendidos también en la materia internacional, al igual que tú, consideran que eso fue una narrativa que construyó el imperialismo, con Estados Unidos a la cabeza y sus aliados de Occidente, porque Rafael Correa nacionalizó en su gestión de gobierno algunas empresas, como el caso, por ejemplo, de la petrolera, de la Chevron, de Texaco, que lo sacó de Ecuador, porque estaban dañando el medio ambiente, le estaban explotando el petróleo y le estaban dejando muy poco a Ecuador. Y posteriormente Lenin, que fue su sucesor, que fue, incluso el correísmo lo acusó de traidor, porque después de ayudarlo a llegar con la ideología de izquierda, Lenin se le vira y se alinea con los intereses de Estados Unidos y Occidente. ¿Qué piensas tú sobre esto, sobre esa narrativa que se dice que ha sido construida alrededor de Rafael Correa, y que algunos ecuatorianos también entienden que hubo avances durante los gobiernos de Rafael Correa y hubo desarrollo y hubo políticas públicas acertadas para Ecuador? Bueno, yo te cuento, él fue presidente entre el año 2003 y 2013, fue una década en Ecuador que también por un tema circunstancial los precios de los commodities habían subido bastante, pero déjame darte algunas luces sobre qué es lo que más se le critica. Él empezó a invertir con este dinero que vino del crecimiento del costo del barril de petróleo, tú sabes que Ecuador es productor, y empezó a invertir en asistencia social, pero al mismo tiempo empezaron a haber mejoras de temas de infraestructura vial en Ecuador, pero por lo que se le acusa a él básicamente es por eso. Muchas de las infraestructuras que nosotros podemos ver hoy en Ecuador fueron hechas por Odebrecht. Sí. Bueno, Odebrecht se supo finalmente que parte de las comisiones que entregó en Ecuador lo hizo a Jorge Glass y a Rafael Correa. Pero no solamente tomó dinero de Odebrecht, sino que era parte de la política, era como una parte del método, de la dinámica, en que él se movía con distintos proveedores del Estado. Entonces, de lo que se le acusa, y por eso el vicepresidente se mete en la Embajada de México, recuerda además el escándalo que hubo con el gobierno mexicano Vargas Vila, porque fue la primera vez que un gobierno cruza el muro de una embajada para meter preso a un funcionario, una persona que había sido funcionario público, pero era porque Ecuador no quería que volviera a pasar con Glass lo que pasó con Correa. Una violación al derecho internacional. Claro, y a la diplomacia. lo es. Yo no lo apoyo, obviamente, porque yo estoy de diplomacia, no voy a estar de acuerdo con esa línea. Debieron haberlo dejado ir, obviamente, en el exilio, pero eso es lo que dice el derecho internacional. Pero de nuevo, y yendo al tema de Rafael Correa, lo que se le acusa a él es que tomó comisión de obras públicas por parte de Odebrecht y de otros proveedores del Estado. Nelson, a nivel estratégico, geopolíticamente hablando,
¿Qué puede haber detrás de esa sanción que pone Estados Unidos? ¿Qué tipo de jugada estratégica mirando hacia la región puede estar haciendo Estados Unidos implementando esta sanción a Correa? Mira, hay una cosa que hay que decirlo, señores, para que nos vean, la gente que le gusta llevar estadística. En el año 2008 la deuda de Ecuador era de 16,8% del PIB. Este hombre lo llevó a casi el 50%. Ese es uno de los crímenes de este hombre. Y número dos es el tema de lo que tiene que ver con el tema de obras públicas. Respondiendo a la pregunta de Iván, hay una cosa que puede ser cierta. Mucha gente puede decir, bueno, pero lo que pasa, Nelson, es que es una ideología de izquierda. Biden es de la misma izquierda que es Rafael Correa. Por lo tanto, no creo que la izquierda persiga a la izquierda. Eso no es así. Lo que pasa es que Estados Unidos tiene una agenda paralela, independientemente de quién gobierne, ya sea el Partido Republicano o el Partido Demócrata. Y tú lo sabes que viste en Estados Unidos, donde ellos creen o se creen o han hecho la labor o el rol de alguna manera ser el justiciero que va por el mundo diciéndole a los demás cuando lo hace mal. Recuerda que el presidente de Honduras está preso por narcotráfico, el expresidente de Honduras. Y Rafael Correa hace tiempo que ya tienen las pruebas de la Fiscalía del Estado de Nueva York de que Rafael Correa estuvo ligado a temas de lavado de dinero, lavado de activos, temas de pago de comisiones y de sobornos. Y hay algunas leyes federales en los Estados Unidos que independientemente del lugar donde tú cometas un crimen, se afecta a por ejemplo, el blanqueo de capitales, que afecta directamente a los Estados Unidos, fue lo que dio pie a esta denuncia. Básicamente es eso. Pero no tiene nada que ver a nivel ideológico. Porque vuelvo y te digo, Joe Biden es de izquierda. No creo que esté en su agenda perseguir líderes de izquierda solamente porque si no Lula da Silva también tendría problemas con el gobierno norteamericano y no lo tiene. El nivel de apoyo que justamente ahora, cuando se presenta esta sanción, el tipo de colaboración que Correa pudo haber estado teniendo con la gente del chavismo y con Maduro, ¿qué tipo de posibilidades pudo haber ahí, pudo haberse visto ahí? ¿Qué tipo de conexiones aún mantiene Correa con la gente del chavismo? Toda, absoluta. Y qué buena pregunta. A ver, Hugo Chávez en la realidad, y esto no es secreto para nadie, le hizo mucho daño a la política latinoamericana. Una, como dijo el expresidente Ricardo Lagos Escobar en su momento, es muy fácil ir con una billetera tan grande como la que tuvo Hugo Chávez durante esa década, repartiendo dinero a todas las políticas de izquierda o a todos los políticos de izquierda que había en América Latina, y eso trajo varios problemas, Iván. En ese momento no había necesidad de parte de estos políticos de ir a buscar dinero negro u oscuro al narcotráfico, porque ya contaban con una fuente de financiamiento bastante grande, como era Hugo Chávez. Entonces ahí empieza la izquierda a posicionarse en todas partes de América Latina con los Kirchner en Argentina, financiado por Hugo Chávez, Correa, Correa en Ecuador, Evo Morales en Bolivia. Y también hay una sola izquierda que la verdad que no tuvo nada que ver con Hugo Chávez, y creo que eso lo frenó bastante el expresidente Ricardo Lagos Escobar cuando fue el ascenso de Michelle Bachelet como presidenta de Chile. Pero sí, en el caso de Brasil, Hugo Chávez también metió sus uñas y ya vimos cómo terminó Lula ensuciado, no muchas veces por el capital que pudo haber recibido de Hugo Chávez, sino por la ideología, la forma de hacer política de Hugo Chávez, donde era que el adversario es el enemigo, dividir la clase social entre los pobres y los ricos. Y eso, fíjate una herencia que tiene Brasil hasta el día de hoy, de lo sucedido por ese nivel de ideología de Hugo Chávez, que Brasil está dividido en dos. La gente que piensa como Bolsonaro, la gente que piensa como el Partido de los Trabajadores de Lula da Silva. Es cierto que ahora en los comicios de alcalde, Brasil, la parte de Bolsonaro creció enormemente, pero es una sociedad igual que la chilena dividida en dos, derecha e izquierda. Lamentablemente. Se fraccionó el gobierno en esa parte venezolana, en esa parte de Brasil. Es que eso, Hugo Chávez hizo una labor espectacular, y yo te diría que para la gente que le gusta estudiar política y geopolítica, por favor fíjense en lo que pasó en Sudamérica en los últimos 18 o 20 años. Cómo la izquierda, con qué narrativa, con qué relato se insertó, quién lo financió, Hugo Chávez, en qué países determinados, Ecuador, Bolivia, Chile, Argentina, Brasil, y no pudo hacer más. Bueno, Gustavo Petro tampoco tiene que ver con el tema de Hugo Chávez, porque Gustavo Petro logró financiarse y ahora mismo está en investigación, por ejemplo, porque fue del narcotráfico. Su propio hijo fue que lo denunció cuando la fiscalía lo tomó preso, porque decía, bueno, me están acusando a mí de algo que finalmente yo estuve en el medio por culpa de mi padre. Pero yo diría que en el caso de Ecuador, de Correa, no lo puedo acusar de narcotráfico porque no hay visos en la diligencia, en la denuncia, pero sí de lavado de activos y de temas de coima,
de cobro de comisiones. ¿Qué otros líderes políticos vinculados a Rafael Correa en Ecuador entiendes tú, de acuerdo a tu experiencia, Nelson, que podrían correr la misma suerte? Ya tenemos referentes de sanciones también por parte de Estados Unidos aquí mismo, muy cerca, en Haití, con dirigentes políticos, empresarios, pandilleros, vinculados al tema de las bandas, vinculados al tema del lavado y del narcotráfico, incluyendo un expresidente de Haití, como el caso de Michel Joseph Martelly. ¿Cómo acoge a América Latina estas sanciones a Rafael Correa? ¿De qué manera esto impacta en sentido general la diplomacia, no solo de Ecuador, sino de los países de la región? Bueno, Vargas, el mayor daño que le hizo Rafael Correa a su país fue que dejó que ingresara el narcotráfico. Cuando la corrupción ingresa en un estado, en una sociedad, empieza a porear, es decir, empieza a haber una porosidad en las instituciones, por ahí a corroerse esas instituciones. Entonces, lo que hoy lamentablemente vive Ecuador de parte de que las bandas de narcotráfico, es decir, hay capos de narcotráfico en Ecuador que tienen secuestradas localidades, municipios, donde no se puede salir de noche, y Ecuador era un país súper tranquilo. Recuerda además que es un país turístico por Galápagos, por Guayaquil, la ciudad de Quito, que algún momento lo vas a conocer, el centro es una belleza, es un país turístico completamente Ecuador, y que ahora lamentablemente el turismo ha bajado por el tema de la corrupción. Cuando la corrupción entra el narcotráfico, entra el tráfico de armas, entra el tráfico de estupefacientes, las instituciones, por ejemplo, como migración, que pasó en toda América, el Tren de Aragua, para que tengas una idea, Vargavila, que es una de las organizaciones criminales más letales de Venezuela, ingresaron a Ecuador, ingresaron a Chile, ingresaron a Argentina. Entonces, toda esa parte de porosidad de las instituciones se la deben al lamentable gobierno de Rafael Correa. Esa es la situación. Nelson, ahora un aspecto más amplio. Esa influencia que tuvo el chavismo, que tuvo esa riqueza, y no solo la riqueza de tener recursos petroleros, sino de ser de los primeros o los pioneros en poder explotar ese recurso de la región. Esa influencia económica que tuvo en esos países, ¿hasta dónde pudo haber llegado? ¿Cómo se ve a Argentina, por ejemplo, afectado? ¿Llegó tan lejos hasta allí? Sí, claro, que los Kirchner le deben la vida. A Hugo Chávez, cuando falleció Néstor Kirchner, tú nada más tenías que ver que la figura número uno al lado de Cristina era Hugo Chávez. Había una relación de amistad, pero que fue fundada también en el financiamiento. A ver, Hugo Chávez lo que hizo fue invertir en su ideología, en su forma de ver la política, en su forma de ver cómo se administra un Estado, y esto él trató de replicarlo en figuras como Evo Morales, Rafael Correa, Cuba. Cuba existió mucho tiempo, o pudo sobrevivir, perdón, mejor dicho, gracias al financiamiento del gobierno de Venezuela. Una de las crisis más profundas que justamente está viviendo Cuba en este momento se debe a ese tema. Y de nuevo en la línea de lo que tú preguntas, ¿hasta dónde llegó Chávez? Chávez llegó hasta España. Movimientos como Podemos, movimientos como, por ejemplo, Convergencia, movimientos como el Frente Amplio de Chile, fueron manchados, influenciados por financiamiento de dinero sucio de Hugo Chávez. Es decir, la izquierda tomó tanta fuerza porque tenía la plata para beneficiarse, tenía el dinero, tenía los recursos. Finalmente, Nelson, ¿cuál es la diferencia? Ya que hablamos e insistimos tanto en esto de que Chávez, hay gente que presenta a Chávez como lo peor. ¿Cuál es la diferencia del apoyo del chavismo a la creación de nuevas figuras políticas, no solo en América Latina, sino en otros continentes, y el apoyo que da Estados Unidos también para la creación de nuevas figuras políticas en algunos países? O sea, ¿cuál es la diferencia? ¿Por qué el apoyo de Hugo Chávez era malo, era perverso, era malsano, y por qué el apoyo de Estados Unidos a la consolidación y creación de nuevas figuras es positivo y es bueno? Bueno, para ser justo, y tú sabes que yo no soy de izquierda, no todo fue malo de Hugo Chávez. Creo que la parte social que hizo en Venezuela, por eso cuando él murió, tú veías las multitudes en las calles, hizo una política social muy correcta. Creo que cuando él empezó a tener problemas fue cuando empezó a tomar empresas extranjeras, ahí empezó a fastidiarse todo, la misma administración del petróleo con recursos humanos que no tenían experiencia, cae el tema de lo que es el petróleo. Creo que lo positivo de la izquierda de Hugo Chávez en toda América Latina y en el caso de España fue que fue un llamado de atención fuerte para la clase de la oligarquía y la élite, que estaba haciendo una política muy neoliberal, muy basada solamente en la ganancia, sacada el ser humano de esa tesis.
creo que hizo ese llamado de atención y hoy hay una nueva derecha, yo diría casi que a nivel mundial, gracias a los llamados de atención a la ideología de Hugo Chávez. Excelente, excelente. Este ha sido Nelson con su ropa de geopolitólogo, en esta vez para una nueva mañana. Vamos a la pausa y regresamos en breve con más.